Buenos días. Entonces les voy a hacer una presentación que es una especie de popurrí en el cual le voy a presentar, pues, primero de donde trabajo en mi universidad rápidamente, los temas de investigación de mi laboratorio, que puede ser de interés para muchos de vosotros, y voy a enfocar después algunos temas más agudos de investigación alrededor del tema de la eficiencia energética en los edificios, del confort y del desarrollo sostenible, en el cual interviene evidentemente pues, la utilización de recursos naturales como el sol, el viento, el agua, los suelos, el entorno, etc. Entonces soy de la Universidad París Este, en Créteil, y mis especialidades son la térmica, de la edificación, los sistemas energéticos, y tenemos muchas colaboraciones del laboratorio, entre ellas pues, la Universidad de Castilla-La Mancha. Estuvimos hablando con los compañeros españoles, que fue una universidad muy cercana a la de Jaén, y por supuesto la Universidad Nacional de Ingeniería desde hace varios años, donde colaboramos, con lo cual colaboramos en proyectos de investigación y estamos involucrados en el programa docente de la maestría de energía renovable y eficiencia energética. Mi universidad es una universidad pluridisciplinaria de tamaño bastante importante, 30.000 estudiantes. Es una de las 5 o 6 universidades que hay en París o alrededor de París. Pluridisciplinaria porque tiene de todo: derecho, ciencias humanas, historia, literatura, pero entre estas tiene la Facultad de Ciencia y Tecnología, y también un instituto universitario tecnológico, que son los dos sitios donde se propone docencia alrededor de temas que nos interesan. Esta universidad tiene 31 laboratorios de investigación propios o comunes. Ahora está digamos que está muy favorecido de compartir laboratorios entre varias instituciones para tener masas críticas de investigadores más grandes, para lo bueno y para lo malo también. Entonces, es una cosa que se podría hablar. Y entre estos laboratorios pues, está el tema de ciencias del medio ambiente. Entonces mi laboratorio se llama el CERTES, Centro de Estudio e Investigación en Térmica, Medio Ambiente y Sistema. Este laboratorio es parte de una federación de laboratorios alrededor del tema del medio ambiente, donde hay varios laboratorios, uno que trabaja más el tema de la atmósfera, sea terrestre o extraterrestre, un laboratorio que trabaja más el tema de las aguas y, digamos, del tema del desarrollo urbano, uno que trabaja más en los temas de los suelos y de las contaminaciones de las aguas, otro también que tiene como tema principal la contaminación atmosférica, y el nuestro, de lo cual el tema principal es la energía, la eficiencia energética, principalmente alrededor de la edificación. Voy a desarrollar este tema. Somos más o menos 30 personas de investigación y también docentes permanentes del laboratorio, más doctorantes, gente que hace prácticas y también investigadores pues, invitados. Principalmente el laboratorio trabaja los temas de la ciencia de las transferencias en los edificios y su entorno, transferencias de energía o transferencias de materia, y con un enfoque especial a lo que es la metrología y el desarrollo de nuevos métodos de medición de sistemas energéticos.
También tenemos un tema importante, un área de investigación importante, que es la modelización, la simulación numérica de los sistemas, de los componentes, de los edificios, de los comportamientos, veremos, de los ocupantes de casas. Y también tenemos una parte que es el desarrollo de sistemas, aparatos, componentes, materiales para los objetivos perseguidos. Ese trabajo pues está organizado alrededor de 3 temas, uno que es más la técnica de los materiales y seguimiento de estructuras, entre lo cual se estudian muchos materiales nuevos, compuestos, con materiales innovantes, y también pues se desarrolla una competencia bastante importante de lo que es el tratamiento de imágenes infrarrojas. La segunda área, el segundo equipo o tema del laboratorio es la optimización de sistemas energéticos, entre los cuales hay sistemas simples de monoproceso, pero también sistemas híbridos en los cuales, pues, de manera parecida a lo que se ha presentado ya esta mañana, pues, sistemas en los cuales pueden intervenir varios tipos de producción y de colección, de distribución de la energía. Y uno último que está más conectado con lo que es la calidad del aire interior de los edificios, y donde se analizan las fuentes y las transferencias de lo que se llama aerocontaminantes, que sean gases o partículas. Entonces el primer tema alrededor del TEMAX, pues entonces trabaja lo material compuestos, entonces caracteriza con material experimental y modelos de referencia, y también propone nuevos materiales, por ejemplo, un hormigón reforzado, por ejemplo, con fibras de hoja de plátano, por ejemplo, materiales por parte naturales, asequibles, por ejemplo, en algunos sitios. La segunda parte pues, es el desarrollo de una planta experimental importante en caracterización de materiales, pues conductividad, un análisis diferencial de calorimétrica, differential scan, calorimetry, hornos para determinación de características a altas temperaturas, análisis, medición de difusividad y conductividad térmica de materiales, utilización de microscopio electrónico, con materiales o comprado o muchos materiales desarrollados para usos un poco especiales, por ser usos que ya no, por los cuales no existe material específico, o usos un poco extremos, digamos que salen un poco del uso normal, a muy altas temperaturas, por ejemplo, etcétera. También, pues entonces, yo lo dije, entonces se utiliza mucho lo que es la toma de imagen infrarroja. Esta es algo que está muy, voy a decir entre comillas, de moda digamos, en el mundo entero, porque digamos que enseguida pues, proporciona mucha información y una forma bastante, yo iba a decir divertida, digamos, son imágenes bonitas. El problema es que se ha desarrollado mucho un uso así muy rústico de las imágenes, que es muy cualitativo. Entonces nosotros trabajamos más en el uso cuantitativo de las imágenes, que es más complicado, porque las imágenes es tomar indicación sobre los flujos radiativos en la banda infrarroja emitida por superficies. Eso puede ser pues, contaminado por un campo radiativo que existe ya por sí alrededor del sistema en sí, y después es convertir esa información radiativa en algo pertinente sobre el objeto, temperaturas de superficie, que no es tan sencillo, o también el estado térmico interior de los materiales, de los componentes. Entonces se desarrolla ahora mucho, por ejemplo, tipo Google Cars, entonces coches que pasean por las calles con cámaras infrarrojas y hacen diagnóstico así instantáneo de las casas para, digamos, decir a la gente que tienen que hacer renovación de su casa porque tiene mucha pérdida térmica. Entonces hay que formalizar bien el proceso científico para sacar información pertinente, ¿no? Entonces pasamos al tema o optimización de sistemas energéticos. Entonces de manera más, digamos, más humilde,
Tenemos un laboratorio de caracterización de sistemas fotovoltaicos en lo cual el tema más preciso en lo cual trabajamos es el envejecimiento. Digamos que uno compra un módulo fotovoltaico con unas características estupendas. El problema es que ya después de unos meses, de un año, de 10 años, las características no son las mismas. Entonces es interesante ver cómo va a envejecer un panel fotovoltaico. Un panel fotovoltaico, por ejemplo, alrededor de Arequipa, con arena, con viento y todo, por ejemplo, el cristal se va enseguida, pues se va a estropear. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias sobre el rendimiento de estos paneles? Que es uno de los temas, pero entre otros que se estudian, ¿no? También se da un enfoque particular sobre el tema del almacenamiento de la energía. En los sistemas híbridos y generalmente tenemos un problema de almacenamiento de la energía, porque y más con bueno, ya en Francia con los sistemas nucleares tenemos un problema, pero con los sistemas renovables tenemos una producción de energía, o digamos, no una producción entre comillas, digamos una oferta de electricidad generalmente que ocurre pues cuando es disponible, cuando es posible, pero no corresponde siempre al momento en lo cual hay necesidad de utilizarlo. Estaba escuchando una conexión directa de un fotovoltaico a una bomba, pues entonces eso va a funcionar cuando hay sol, pues bombea, y cuando no hay sol no bombea. Eso ya se regula solo, pero si queremos alimentar pues un sistema relativamente autónomo donde hay mucho sol por el día y generalmente muy poco por la noche, pues entonces la luz, la electricidad disponible por la noche hay que almacenarla de una forma u otra. Es igual para energía sensible o calorífica, que a veces pues hay energía disponible pero en momentos que no son los adecuados. Entonces trabajamos mucho en almacenamiento y la gestión, la optimización de sistemas híbridos, porque hay que diseñar bien estos sistemas, saber qué tamaño poner y también qué frecuencias de respuesta tienen que ser los sistemas de almacenamiento. Trabajamos, por ejemplo, electricidad en el acoplamiento de baterías con supercondensadores, con supercapacitanzas, que tienen frecuencias más elevadas, que aguantan mejor cargas y descargas eléctricas, ¿no? Trabajamos también para terminar, no es en esa transparencia, pero también trabajamos, lo voy a mencionar más tarde también, almacenamiento de calor en materiales de cambio de fase. De hecho, tenemos una colaboración con la UNI con esto, pues que es un tema, digamos, almacenar calor. Se hacía naturalmente en algunos materiales naturales que se utilizaban, por ejemplo, el adobe con su húmeda y con que se puede. Pero bueno, en los materiales modernos también se está desarrollando productos de alta tecnología en los cuales pues se aprovecha la entalpía de fusión o de fusión básicamente para almacenar más grandes cantidades de calor y la aplicación principal es para mantener un confort aceptable dentro de la edificación. Eso lo veremos más tarde. Y el tema de la modelización, el desarrollo alrededor de la edificación, modelización del comportamiento térmico energético de la edificación, alrededor de un proyecto que voy a presentar mañana. También el desarrollo de modelos reducidos, la modelización tiene tendencia a producir modelos enormes, entonces desarrollamos métodos numéricos para reducir el tamaño, manteniendo la calidad de los modelos. Trabajamos a la optimización del envolvente de los edificios y voy a presentar métodos numéricos y de modelización que pueden ayudar a esto. Componentes, por ejemplo, como material de cambio de fase, me olvidé, pero trabajamos también en carga de depósitos de agua con material de cambio de fase para mantener más tiempo o tener una cantidad de energía más importante que la que habría con agua sola, por ejemplo. Y tenemos colaboraciones con empresas, por ejemplo, en sistemas muy urbanos, digamos, y en Europa, donde aparte del sur, digamos, la mitad sur de España, de Italia, de Grecia, etc., el principal problema es el problema de la calefacción en invierno, porque podemos alcanzar temperaturas de 5 bajo cero hasta 15 bajo cero, 20 bajo cero. Entonces el primer problema es la calefacción. Entonces el problema es conseguir pues, calentar las casas con ahorros energéticos mínimos posibles. Veremos que estamos llegando a unos límites, bueno, a unos objetivos que son bastante impresionantes. También tenemos una tarea de trabajo sobre el confort. Aquí se ve, por ejemplo, unos maniquíes simples que llamamos Mateo,
que permiten pues, recrear el impacto de un cuerpo dentro de un ambiente, creando unos movimientos de aire por convección natural alrededor del cuerpo, por ejemplo, y para analizar los intercambios térmicos y hídricos entre ocupantes y los ambientes. El tercer tema, que es el STA, entonces seguimientos de los aerocontaminantes. El estudio pues, es alrededor de las emisiones, por ejemplo, cuando uno está con tos, por ejemplo, está emitiendo, igual que en las series americanas, donde se ve lo que está saliendo, ¿no? Pues entonces, cuando hay una epidemia de gripe, por ejemplo, salen los gérmenes. Entonces estamos siguiendo esto, por ejemplo, en esta sala, por ejemplo, si alguien está enfermo, pues entonces enseguida los gérmenes están paseando, ¿no? Y lo que nos interesa es saber si se mueren enseguida, se van a depositar, si los van a respirar, etcétera, etcétera, para contribuir, digamos, al análisis de la calidad del aire interior. Entonces, las transferencias y cómo se depositan y se pueden concentrar. Tenemos muchos materiales y somos un laboratorio de referencia en ese tipo en esa área, ¿no? Es complementario de la térmica de la edificación porque hay conexión importante entre el estado térmico del edificio y los movimientos de aire y la manera en que se produce, se difusa y se recaen entonces los aerocontaminantes. Entonces le voy a tratar un poco de manera más detallada el tema de los edificios confortables, que pueden ser controlados, pero confortables, eficientes y sostenibles. Pues explicando un poco de dónde empieza un poco, digamos, el objetivo y a qué estamos llegando más o menos ahora, ¿no? Entonces un edificio hay que ver que al principio se construye para delimitar un espacio interior, para limitar volúmenes en los cuales pues, va a haber una cierta privacidad, depende del uso, pero bueno, privacidad, una cierta intimidad, seguridad, propiedad, etc. Y está diseñado para objetivos determinados, para funcionar de una forma más o menos bien definida, porque podemos tener edificios que pueden ser de distintos usos a lo largo de su vida, pero bueno, podemos saber si son viviendas, oficinas o naves, etcétera, ¿no? Y constituye un capital, es decir, son inversiones importantes, tiene valor económico, social, cultural, cosas de las cuales no voy a hablar mucho porque no soy especialista, sería más, digamos, de la competencia de un arquitecto que maneja más estos conceptos. Lo que es importante para nosotros es que es un filtro entre los ambientes exteriores en los cuales generalmente no se puede vivir naturalmente sin ponerse enfermo o incluso sin poder morir, o etcétera, y el interior, exterior e interior. Hay algunos climas que son soportables por sí, así de manera natural, pero digamos la mayoría de los climas donde el ser humano vive, pues hay que hacer casas, hay que vivir en cuevas o hay que hacer algo para tener unos ambientes con condiciones higrotérmicas diferentes de las del exterior. Entonces el edificio pues, contribuye a crear un microclima interior con ciertas características adaptadas a un uso específico. No es igual pues, tener las condiciones para tener un dormitorio que una oficina, que una nave, donde se trabaja el metal, por ejemplo. Entonces, pues las condiciones interiores que hay que satisfacer van a ser distintas. Y ese filtro, que es el envolvente de la casa, las paredes, los techos, los suelos, las puertas, las ventanas, etc., pues actúa de forma pasiva, es decir, que naturalmente por los intercambios naturales de calor, de húmeda, etc., pues entonces va a ofrecer unas condiciones interiores que esperemos que sean confortables y se ha diseñado bien, ¿no? Entonces, si funciona solo así, decimos que es una construcción pasiva, porque no necesita fuente de energía exterior, fuera del envolvente, digamos, de las naturales que caen directamente sobre el edificio. Generalmente
la mayoría de los edificios tienen una parte más o menos importante de comportamiento pasivo. Eso es normal porque el edificio interactúa con lo que pasa al exterior y lo que pasa al interior, también lo que está ocurriendo al interior, y también una parte activa. Y la parte activa es la que nos preocupa porque es la que es muy consumidora de energía, y esa energía pues no viene siempre de fuentes renovables. Los edificios en Europa es el principal puesto de gasto energético, entre los tres que son el transporte, la edificación y la industria. Entonces los edificios son los que más gastan energía en Europa de momento, por todos los usos de energético que puede haber en un edificio. Entonces la idea es reducir drásticamente esos consumos energéticos y hacer que los consumos energéticos sean lo más posible sostenibles y renovables, ¿no? Entonces eso es un esquema así de casa, en lo cual vemos que el ocupante está en medio de una casa que realiza el microclima interior, pero tiene intercambios, ¿no?, con su entorno próximo, que aquí es un entorno urbano, que puede ser un entorno rural también, y un clima general y local que va a influir sobre el comportamiento higrotérmico del edificio y va a crear condiciones interiores en el edificio que van a ser más o menos agradables, confortables, aceptables, etcétera, etcétera. Entonces vemos que son muchos parámetros y es complicado al principio decir cómo organizar la información alrededor de este problema que queremos solucionar. Análisis han mostrado que intervienen pues, la temperatura del aire sobre las condiciones de confort, la temperatura, la humedad del aire, la velocidad del aire que rodea el cuerpo, el campo radiativo. Esos son los 4 primeros datos importantes. Después intervienen otros datos de segundo orden, pero que pueden ser también importantes. La variabilidad de estos datos, es decir, no es igual estar en un ambiente de temperatura constante, humedad constante, y estar en un ambiente con temperatura muy variable. Entonces, que está alta, baja, entonces la sensación de confort va a ser muy distinta. La otra es la heterogeneidad de las temperaturas, por ejemplo. Es bastante desagradable tener la cabeza caliente y los pies helados, por ejemplo. Entonces hay datos así que son importantes y que hay que formalizar de una forma u otra. El otro dato importante es cómo funciona, enfocamos sobre ocupante ser humano o animal o vegetal, digamos. Pero digamos, la metodología sería la misma para el estudio de un museo, por ejemplo, donde el confort que se busca es el confort de un lienzo, por ejemplo, de una pintura, que necesita unas condiciones adecuadas para mantenerse en buen estado durante mucho tiempo, una biblioteca de libros antiguos, por ejemplo. En el caso del cuerpo humano, pues entonces sabemos que es una máquina termodinámica, es decir, que tiene flujos energéticos que entran y flujos energéticos que salen, con algunos almacenamientos y sistemas de control y de regulación muy bien hechos. Entonces hay una cierta posibilidad para el cuerpo para adaptarse, y además el ser humano tiene una cosa que es algo único, que tiene un cerebro, es decir, puede pensar, puede analizar, puede reflexionar. Entonces una parte del cerebro funciona de manera inconsciente. Entonces eso hace que hay sistemas de control y de compensación de situaciones inconfortables que funcionan solas. Por ejemplo, cuando uno o una tiene frío, puede ponerse a tiritear, por ejemplo. Pues eso es inconsciente, pero digamos es un reflejo animal, en lo cual pues estamos moviendo los músculos sin quererlo para producir calor, para calentarse, ¿no? Pero después hay otros, por ejemplo, si tenemos mucho calor, pues vamos a quitar la chaqueta, porque voy a hacer después de la ponencia, por ejemplo. Entonces, porque esto es, está subiendo la temperatura y se nota, entonces, fenómeno reflejo también, pues uno empieza a sudar, por ejemplo, etcétera, etcétera. No voy a dedicar más tiempo a esto porque es un problema complicado, pero ya
bastante bien conocido. En el confort, básicamente, si queremos ver los dos datos principales que se utilizan primeros, la temperatura y la humedad relativa. Entonces, si vemos la temperatura y la humedad relativa, pues entonces cuanto más temperatura, más calor, cuanto menos temperatura, más frío, cuanto más humedad, pues más humedad, y cuanto menos humedad, más sequedad, digamos. Pues, por ejemplo, mucha temperatura alta y humedad alta, pues sensación de calor, sofocante. Mucha humedad, pero temperatura relativamente baja, sensación de húmeda, es la humedad que prima sobre la sensación. En el medio, alrededor de entre 20 y 25, 26 grados, humedad relativa de entre 30 y 70% de humedad relativa. Digamos, es la zona de confort en la cual uno vestido normal, ¿no? Entonces, camiseta, camisa, pantalón, pues se siente bien sin tener una actividad enorme, ¿no? Si tenemos temperatura alta y, bueno, relativamente alta y poca humedad relativa, pues Arequipa estaría por aquí, sensación de sequedad. Y si tenemos poca humedad y poca temperatura, sensación de frío, lo que ocurre en, digamos, las muy altas alturas. Bien, entonces varios autores han propuesto herramientas para analizar el confort. Hemos visto que había datos físicos, digamos, está la fisiología del cuerpo, pero además de esto, pues está la interpretación que hacemos nosotros con nuestro cerebro, nuestra cultura, nuestros hábitos, de esas sensaciones. Es decir, que hay gente que se encuentra muy a gusto con mucho calor y sudando, no le importa. Hay otros que encuentran eso insoportable. Eso es cultural, social. También pues, se puede soportar mejor algo cuando uno pues, no tiene ningún problema en la vida. Si uno está agotado con problemas de deudas y todo eso, pues va a estar más sensible a los problemas de confort y higrotérmico, ¿no? Entonces eso ya, por ejemplo, tengo mi compañero de trabajo que trabaja mucho conmigo, es de nigeriano, ¿no? ¿Cómo se dice? Nigeriano. Vale, bueno, nigeriano. Pues entonces, cuando viene él de estar mucho tiempo en Níger, pues se encuentra que hace mucho frío en París, incluso si no hace mucho frío para mí, que estoy siempre en París. Entonces uno se acostumbra poco a poco y eso lo veremos. Entonces, entre los datos, las lógicas de análisis, digamos, los modelos que se han desarrollado para el confort, está el Giboni. Estos son estudios ya bastante antiguos. Es un israelita, Giboni, que desarrolló ese modelo, en lo cual se ve el diagrama psicrométrico del aire húmedo, en lo cual pues manejamos la temperatura y la humedad con distintos parámetros que no voy a, ya lo habrán estudiado eso en sus distintos cursos hace poco tiempo o hace más tiempo para algunos. Y entonces la zona de confort que vemos es más o menos entre 20 y 30 grados, mejor entre 21 y 28, y humedad relativa entre 20 y 80%. Otro diagrama que se utiliza mucho ahora es el diagrama de Bragger, en lo cual digamos, hay una conexión entre la temperatura media exterior y la temperatura interior, en lo cual vemos que hay una correlación entre gente que suele vivir, por ejemplo, en un ambiente que de 10 grados más o menos de promedio exterior, pues se encontrará mejor con una temperatura de 19 a 20 grados, pero uno que vive en un ambiente que está siempre alrededor de 25 grados, pues se encontrará mejor en confort con temperaturas de 25 o 26 grados, es decir, aumenta la temperatura media de confort con la temperatura media exterior. Es el proceso de adaptación al clima que hacen todo el mundo. Esta también hay que citar al Fanger, un danés que ha hecho todo un estudio extenso sobre confort para sacar correlaciones entre todos los datos de un ambiente, la velocidad, la radiación, y conocemos ahora muchas cosas gracias a Fanger, y más bien gracias a sus estudiantes, porque tenía unos cobayas así a mano siempre disponibles, que eran sus estudiantes, era catedrático, entonces ha hecho pues decenas, miles de estudios con los estudiantes y ha sacado pues correlaciones, fórmulas que relacionan las condiciones de confort con las características termofísicas de los ambientes. Y el principal resultado que ha sacado, entre todo, es que, bueno, la gente, algo de psicología, es decir, que en la vida
siempre, incluso cuando las cosas son muy buenas, siempre hay gente que no está contenta. Entonces ha dicho, pues más o menos siempre hay 5% de gente que no está contenta, o para lo bueno o para lo malo. Y al mismo tiempo, cuando todo está mal, siempre hay 5% de la gente que dice, bueno, no importa, vendrán días mejores, etc. Entonces ha propuesto una curva como esta, que parece una curva de Gauss invertida, en lo cual pues dice que, bueno, entonces el porcentaje, entonces, ¿a dónde está? Esto es lo que se llama el PMV, que es el Predicted Mean Vote. Si la gente tenía que votar, ¿cómo se dice? Voté. Entonces, digamos, de decidir. 0 si es confortable, -1 si es un poco fresquito, -2 si es bastante frío y -3 si, bueno, es tremendamente frío, +1 si es, etc. Entonces va de -3 más o menos, o -2 a +2. Y entonces, pues, la gente se distribuye siempre sobre, bueno, globalmente, alrededor de una curva como esta. Y cuando se determina el PMV, pues entonces siempre hay un porcentaje, el PPD, Percentage of Person Dissatisfied, un porcentaje de gente que no está contenta. Y eso es interesante porque es una descripción de estadística de masas de gente. Y entonces es una cosa que veremos que se puede introducir en varios estudios físicos, de no sacar resultados deterministas, decir que esto está bien o esto está mal, pero decir, pues, según la gente hay tanto por ciento de gente que va a decir que esto está bien hecho, o tanto por ciento de gente que dice que esto está mal hecho. Y después, que son resultados científicos que pueden ser de interés cuando se diseña un edificio, cuando se diseñan cosas para grandes cantidades de gente a la vez. Lo veremos. Para, digamos, revisar un poco el tema de la sostenibilidad, rápidamente, porque son pocas transparencias. Pues un edificio sostenible, pues es un edificio adaptado a las necesidades de las poblaciones, a su entorno climatológico, económico, cultural, social. Estoy recogiendo palabras que se han integrado al concepto de sostenibilidad desde su formalización en los años 80, ¿no? Eso es también utilizar técnicas, materiales, sistemas, gestiones adaptados, ¿no? Circuitos cortos, mano de obra local, si puede ser, involucrar a la población. El tema de esta mañana lo comentábamos durante la pausa, que bueno, la sostenibilidad es poner localmente a disposición de la gente, cerca de la gente, darle la responsabilidad de la gestión de su entorno. Es decir, que son dos formas distintas de gestionar, por ejemplo, el suministro de electricidad. O se hace una malla general grande que prevé que haya un cable que llegue a cada casa en todos los sitios, lo que se ha hecho en Francia, porque es un Estado muy centralizado que ha desarrollado una política enorme, que es única en el mundo, de producción de energía eléctrica a base de reacción nuclear. Tenemos 75% de la producción eléctrica en Francia que es por centrales nucleares. Y otra forma de ver la cosa es decir, pues localmente desarrollamos redes, microredes locales, en lo cual la gente tiene más contacto y más posibilidad de actuar sobre su propio suministro de energía, ¿no? Y el desarrollo sostenible está más orientado a este tipo de cosas que a la primera. Acompañar a los usuarios, yo creo que todo el mundo está de acuerdo con esto, es decir, hacer formación a las nuevas formas de uso, por ejemplo, cuando se instala un sistema en una comunidad, un poblado, pues entonces se asocia a la gente, cosas que conocí bien Rafael, por ejemplo, que ha gestionado proyectos en comunidades en los cuales la población está muy responsabilizada sobre la instalación de los sistemas, el control, el mantenimiento, etcétera, etcétera. El nivel de inversión inicial y los costes de mantenimiento tienen que ser adaptados también, así que tampoco es útil o digamos pertinente a veces empezar a poner en marcha sistemas con inversiones enormes, con costes de mantenimiento enormes, porque se sabe que eso no va a ser sostenible a lo largo del tiempo, porque
no se puede asegurar que habrá siempre los costes de mantenimiento cubiertos por ingresos, ¿no? Claro, el impacto medioambiental tiene que ser bajo, por eso que poco a poco se integran digamos, criterios describiendo el impacto medioambiental de lo que son los costes. Desgraciadamente, la mayoría de los seres humanos pues, están muy sensibles a una cosa que se llama el dinero. Y entonces pues, se encuentra que para que la gente esté sensible a algún concepto, digamos, aspecto de este problema, pues es transformar, digamos, una cosa que tiene que ser tomado con mucho cuidado en dinero, es decir, poner un precio a lo que es el impacto medioambiental. Lo que se ha hecho, por ejemplo, con las cuotas, por ejemplo, los permisos de contaminar, lo que se ha hecho en los acuerdos internacionales sobre el cambio climático, por ejemplo. También una cosa interesante que se está desarrollando, digamos que hay muchos desarrollos que utilizan mucha alta tecnología, cosas muy complicadas de alto precio, que es interesante porque la ciencia, la tecnología permite hacer cosas maravillosas. Pero a veces hay problemas que se pueden solucionar más fácilmente. Y el hecho de que problemas solucionados más fácilmente son más asequibles a una mayoría de gente. Estaba viniendo en el avión artículos sobre justamente edificios que se construyen ahora en Europa que utilizan pues, ladrillos de paja, por ejemplo, y digamos, conceptos de autoconstrucción, en lo cual se compran las casas en kits y la gente participa mucho a la construcción de su propia casa, ¿no? La eficacia, pues yo me acuerdo que Manfred recordó en mayo, me parece, a una jornada que había, la diferencia entre eficacia y eficiencia. Entonces estuve revisando un poco lo que encontré en la red sobre esto, eficacia, porción de los objetivos fijados que se han obtenido. Y encontré otra definición que porción de la energía disponible que se recupera en el uso final, que son dos cosas relativamente diferentes, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es un porcentaje, es adimensional y se puede cuantificar en porcentaje o número adimensional inferior a 1. La eficiencia es más, digamos, una comparación entre objetivos que uno quiere cumplir, por ejemplo, tener un edificio confortable, y punto. Eso no se mide fácilmente. Y la cantidad de recursos que hay que gastar para conseguir estos objetivos. Y en nuestro caso va a ser la energía principalmente. Entonces ya no se puede medir en porcentaje, porque no son unidades, no son dimensiones comparables, ¿no? Pero por lo menos sabemos que un proceso eficiente tiene que ser por lo menos eficaz. Es decir, uno contiene, digamos, el otro concepto. Para nosotros la eficiencia energética, ¿qué va a ser? Pues consumir la menor cantidad posible de energía para conseguir pues, un edificio confortable, lo dijimos. Un edificio que cumple sus funciones objetivos, que funcione como lo ha programado el que compra la casa, que la construye, o la que la va a utilizar después. Y que sea un edificio sostenible, es decir, que a lo largo del tiempo, durante su construcción, para su mantenimiento y después también para su destrucción o su reciclaje, pues entonces el balance global será de un impacto lo menos importante posible sobre el ambiente, ¿no? También he añadido abajo un concepto que también puede ser ahora importante, cuando los balances energéticos disminuyen mucho. Lo veremos en Europa, que ahora los balances energéticos son mínimos en los edificios nuevos. Entonces interviene mucho lo que se llama la energía gris. La energía gris es la que se ha utilizado para construir los materiales, traerlos donde se construye la casa o el sistema, etc. Entonces son energías que a lo mejor a veces se esconden, que no son visibles en el precio, porque el precio no es el resultado solo de la suma de unos costes. Intervienen también pues, leyes de mercado, políticas, ayudas, el hecho de que uno quiere conseguir digamos, el mercado y entonces se está recortando los precios, etc. Y entonces, igual que el impacto medioambiental, es interesante poder integrar pues, las energías grises digamos, en la evaluación energética del sistema. Entonces, ¿qué tipos de consumos energéticos tenemos en los edificios? Pues claro, la calefacción, enfriamiento, deshumidificación. Les decía que en Europa, principalmente,
es la calefacción. En el sur de Europa, pues también el enfriamiento, o también en los edificios nuevos de oficinas, donde edificios muy acristalados, orientados al sur, sin ninguna vegetación delante, pues entonces hay momentos en verano donde hace falta climatización. Yo me acuerdo que la Escuela de Puentes y Caminos, que se construyó al este de París, yo estaba en ella entonces trabajando en mi despacho, pues por la mañana, en mes de junio, yo miré 52 grados, es imposible estar dentro de un edificio así, y no había climatización. Pensaron los arquitectos, no los arquitectos, pero el gabinete técnico, que solo había, bueno, ventilando un poquito se iba a enfriar solo. Pues no, estaba mal diseñado, y además por un arquitecto bastante conocido internacionalmente. Otro tipo de gasto energético, la ventilación. Si la ventilación es mecánica, pues hay gastos para hacer que gire los ventiladores. La producción de agua caliente. Pues agua caliente, pues utilizamos todos agua caliente, ¿no? Para la ducha, para fregar los platos, para lavar la ropa, etc. Y la luz artificial, y finalmente todo lo que son los aparatos electrodomésticos, cargar el teléfono, el ordenador, por lo que tiene, una televisión o lo que sea, ¿no? Entonces, para un edificio el objetivo, ¿cuál va a ser? Pues entonces va a ser diseñar bien el envolvente, después añadir equipos, instalaciones, sistemas, y después, pues, una cosa importante, el tipo de uso, la manera de gestionar el edificio y cómo vamos a mantener estos edificios. Tradicionalmente, en los años anteriores, se pensaba que, bueno, se diseñaba el envolvente, se hacía una caja de zapato, por ejemplo, y después se añadía una instalación que iba a corregir todo para mantener buenas condiciones de confort. Eso ha sido, pues, la culpa, el motivo por lo cual tenemos edificios que son que consumen enormemente energía y que incluso así a veces no son muy confortables. Y sabemos que el diseño, que se llama a veces bioclimático, pero digamos podemos decir que es un diseño razonable, tiene que empezar por un buen diseño del envolvente. Y el buen diseño del envolvente, primero hay que definir bien los usos del edificio, ¿no? Incluso estar dispuesto a revisar los hábitos para dar más posibilidad al diseño. Es decir, que no se vive en un edificio, por ejemplo, bioclimático, bastante bien hecho, digamos que de muy bajo consumo. Hay que modificar un poco la manera de vivir en él. Es decir, que hay que estar dispuesto a adaptar un poco su manera de vivir. Pero eso generalmente forma parte, digamos, del juego, en lo cual se mete la gente que está dispuesta a invertir en eso, ¿no? Entonces lo dije, buen diseño del envolvente, bioclimático, con buen funcionamiento pasivo, es decir, sin adición de energías exteriores que no sean las disponibles naturalmente, las renovables disponibles localmente. Eso va a permitir que, bueno, cuando habrá que corregir el nivel de, digamos, las condiciones interiores para que sean confortables, pues entonces las cantidades de energías van a ser mínimas para hacer esa corrección. Eso, por ejemplo, ha sido a la base de la reglamentación térmica tunecina. Es decir, exigen que el edificio, sin ninguna calefacción, sin ningún aire acondicionado dentro, esté ya con condiciones bastante confortables. Y solo después se contempla el hecho de añadir sistemas activos. Entonces aquí voy a acelerar un poquito, que en el diseño bioclimático, el entorno próximo, que puede ser como la vegetación, hay que tenerlo en cuenta de manera importante. Es una herramienta de diseño que puede ser importante porque puede ser un obstáculo a una radiación solar demasiado importante, por ejemplo, que puede ser utilizado para aumentar el nivel de aislamiento de las paredes, etc. En el diseño hay que tomar en cuenta el clima general de la zona y el clima local, la topología del entorno lejano, la forma del terreno disponible, las funciones y los recursos renovables disponibles. Entonces voy a saltar algunas. Entonces eso es importante. Sabes que no existe generalmente un óptimo que va a maximizar todos los criterios.
Criterio de confort, criterio de bajo consumo energético, criterio de que las funciones que tiene que cumplir el edificio sea perfecta, etc. Por eso que el trabajo del arquitecto es bastante complicado. El trabajo del arquitecto es complicado y el trabajo del ingeniero que ayuda a diseñar y a dimensionar el edificio desde el punto de vista digamos, de las cargas, de las tuberías, de la térmica, etc., es bastante complicado. Entonces, para un mismo problema, por eso que hay una oferta relativamente variada de sistemas constructivos. Entonces, el edificio constituye un compromiso en el cual se habrá dado más o menos peso a cada criterio. Entonces, la idea es que deja bastante margen al arquitecto. Entonces, hay que formar, informar, convencer que el ahorro energético, el uso razonable de energías, y mejor si son renovables, nuevas formas, sistemas componentes, sean criterios de diseño importantes. Eso hay que integrarlo, pero se comentó esta mañana sobre los sistemas fotovoltaicos, es lo mismo para, digamos, el desarrollo sostenible de la edificación. Hay que formar la gente para que lo integre temprano, es un proceso de diseño. Proponer soluciones o elementos de soluciones. Y importante también, estamos trabajando en ello, desarrollar herramientas de ayuda al diseño. Es complicado, un edificio es una cosa enorme, entonces hay que tener una idea previa de cómo va a funcionar el edificio y cuáles son, digamos, el efecto de cada parámetro de diseño sobre el resultado. Y eso los modelos y la informática y los métodos numéricos ayudan mucho. Y también un último tema, porque eso es importante. Se comentó esta mañana que la reglamentación, no alrededor de la edificación, pero también en la edificación es importante. La reglamentación influye mucho sobre cómo se hacen los edificios y puede ser un resultado bueno o catastrófico. Al principio de las reglamentaciones térmicas en Francia, pues entonces se fomentaba mucho el nivel de aislamiento de las paredes. Entonces, para tener un edificio bien aislado, era muy interesante de no tener ventanas, porque las ventanas es una fuente de pérdida importante. Ahora un poco menos, pero entonces, cuando había simple lunas, entonces se veían casas con ventanas chiquititas, porque no se había pensado que hay que mantener luz natural que entre y también que la radiación solar que entra es también positivo para disminuir los gastos energéticos. Entonces ahora le voy solo a enseñar rápidamente algunos ejemplos y decir a qué objetivos hemos llegado en Francia y generalmente en Europa, porque la reglamentación francesa es la declinación de la europea. Entonces, en 2020 los edificios nuevos que se van a construir van a ser edificios BPOS. ¿Qué es un BPOS? Es un ¿Cómo? No. Queda media hora. Tengo 1 hora y media. Se supone. Pero bueno, si no, termino en 5 minutos, ¿eh? Cortaré. Entonces, le voy a enseñar solo. Entonces, un edificio BPOS es un edificio que va a producir más energía de la que gasta. Es decir, un edificio que va a ser un sitio donde se va a captar energía solar, energía geotérmica, por ejemplo, y se van a recuperar entonces todas esas fuentes de energía para mantener ambientes interiores agradables, confortables, y también que va a devolver pues una cierta cantidad de energía. Entonces hay que tener un edificio con un diseño pasivo, bioclimático, ya muy bien hecho, es decir, con pérdidas energéticas muy bajas. ¿Por qué? Porque si no es imposible compensar las pérdidas con las pocas entradas de energía que va a haber en algunos sitios, ¿no? Entonces necesitamos un envolvente muy eficiente para limitar las necesidades de calefacción o de enfriamiento. Sistemas de ventilación, de producción de agua caliente o de climatización muy poco consumidores de energía. Con estos edificios lo que viene en primero ya no es la energía para el confort, es la energía para producir agua caliente. Es increíble, porque antes el agua caliente es una cosa que la gente ni lo pensaba. Ponía un calefactor de agua
Y bueno, el problema era la calefacción. Ahora en los edificios nuevos va a ser el primer puesto de gasto energético, va a ser la producción de agua caliente. Por supuesto, porque por ejemplo todo lo que es iluminación artificial se supone que ya se ha resuelto con las LEDs y estos sistemas de bajo consumo y que utilizamos aparatos de muy bajo consumo, ¿no? Entonces yo voy a sacar esto solo para ver algunas imágenes que son más divertidas que textos y fórmulas. Entonces esto es Montreuil, cerca de París. Entonces eso está cerca de... Entonces un edificio de viviendas, 33 viviendas, departamentos, en 2 edificios de 3 niveles. Y tiene un balance energético global positivo y un coste de explotación negativo. Es decir, que la gente, globalmente, el edificio está produciendo más energía, claro, en forma de electricidad, por ejemplo, porque se prevé que hay reventa de electricidad a la compañía de electricidad francesa. Entonces eso hace que hay ingresos que compensan, que hacen más que compensar los gastos de mantenimiento del edificio. Claro, a coste de una inversión que puede ser un poco más importante de los edificios antiguos, ¿no? En Lyon, que está más en el sur de Francia, otro edificio de 8 niveles, entonces, calle más 7, 66 viviendas. Entonces estoy enseñando ¿por qué? Porque generalmente el desarrollo bioclimático de viviendas o de edificios nuevos está siempre acompañado, digamos, de un modelo de vida de la gente que va a vivir o trabajar dentro. Si no se diseña un edificio BPOS, por ejemplo, o bioclimático, solo para ahorrar energía y ser confortable. Generalmente también se piensa si puede haber espacios compartidos, si puede haber balcones bonitos, vegetación. Entonces estamos llegando a un concepto que es, no se diseñan solo los edificios, pero también todo el entorno de la vida, ¿sí? como una comunidad que son varios en los sitios urbanos, ¿no? Entonces son casas individuales que enseñan que a pesar de que las restricciones son fuertes sobre la energía, el confort, etc., pues los arquitectos encuentran variedad estética de los edificios y también pues que da un poco de, digamos, de alegría a la manera de ocupar estos edificios. No son todos iguales. Estos son dos viviendas individuales, claro, más típica de Europa y más de centro Europa. Ya vemos aparecer pues tipologías de edificios un poco ya más modernos, ¿no? Pero interesantes, pero siempre con espacios exteriores agradables, y eso se mejora, digamos, la calidad de vida generalmente en estos edificios, al mismo tiempo que se intenta ahorrar energía y mejorar el confort. Esto solo es una antigüedad, solo para recordar que una de las cosas en la cual empezó este tipo de cosas ha sido pues, en el sur de Francia, en Odeillo, en los Pirineos, donde hay una climatología, bueno, no parecida, pero que se podía, mucho sol, poca humedad, como aquí en Arequipa, pero sin embargo más frío, ¿no? Entonces hace falta calentar las casas. Entonces el Trump pues imaginó esas paredes verticales orientadas al sur, porque estamos a la mitad del hemisferio norte, 45 grados de latitud norte, entonces el sol está básicamente orientado al sur, generalmente pues así, ¿no? Entonces una pared vertical sur es interesante. Claro, aquí en Perú es muy distinto, estamos más cerca del Ecuador, entonces eso no funcionaría, ¿no? Eso es las Antillas francesas, Martinica, Guadalupe y Guyana, que es un continente americano, pues entonces el rectorado, por ejemplo, entonces así se ve ejemplos de protecciones solares para impedir la entrada de radiación solar, ya que es un clima bastante húmedo y cálido. Al contrario, eso en Alemania, que Alemania no tiene, eso es extraño, porque Alemania no tiene fama de tener mucho sol. Sin embargo, hay una cantidad de instalaciones solares y muy bien hechas y desde hace mucho tiempo, ¿no? Es un mercado que utiliza mucho la energía solar en Alemania. Estos edificios así en Alemania, no sé cómo se dice en castellano, Hannover, ¿no? en el norte de Alemania,
Quería mencionar también, pues, del punto de vista de los materiales que están apareciendo ahora, la investigación y la tecnología inventan nuevos materiales que son bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, esos aislantes transparentes que tienen dos funciones: aíslan, es decir, impiden que haya transferencia de calor entre los dos lados de la capa aislante, pero al mismo tiempo dejan entrar la luz natural. Eso permite tener, pues, grandes superficies que son al mismo tiempo transparentes y mucha entrada de luz natural. Eso en el norte de Francia. Esto en Freiburg, en Alemania, que está al lado de Suiza. Es una ciudad muy metida en todo lo que es la energía solar. Tiene muchos experimentos, muchas casas y unos baños termales estupendos, además, en Freiburg. Entonces, casas así, con aislantes transparentes. Y aquí, pues, no podía resistir a enseñar también en Freiburg, pues, la sede de la Asociación Internacional de Energía Solar, que ha sido renovada en 1994. Es un edificio construido en 1904, un edificio bonito, ¿no? Entonces, la necesidad de calefacción inicial se miden generalmente ahora en metros cuadrados por año, ¿no? Metro cuadrado de la casa, ¿no? Útil. Entonces, la necesidad de calefacción era más o menos de 250 kilovatios hora por año y metro cuadrado, que es lo típico para una casa antigua de principios del siglo XX en Europa, más o menos, ¿no? Más o menos, pero esa. Entonces, la renovación completa del edificio ha permitido que baje a 75 kilovatios hora, que eso está ya muy cerca, se acerca ya la reglamentación actual térmica europea, que son de 50 kilovatios hora por metro cuadrado y por año, ¿no? Utilizando triple lunas para las ventanas. Ahora es casi obligatorio las triple lunas para casas nuevas en Europa Central y en el norte. Fotovoltaico también para compensar las pérdidas. Produce casi 10%, ¿no? Digamos, de lo que se ha economizado de energía. Bueno, otros, Freiburg, Trondheim, Noruega, que no tiene tampoco fama de tener un clima muy caliente. Entonces, lo que es interesante aquí es la utilización de placas fotovoltaicas semitransparentes, es decir, que al mismo tiempo se pueden utilizar entonces fachadas transparentes, en lo cual entra una parte de la luz natural entre las células al edificio, pero al mismo tiempo, pues, se produce electricidad donde está la célula, ¿no? Yo veo que se pone nervioso, entonces voy a hacer ahí, voy a saltar todo esto, y yo creo que voy a saltar una cosa así que quiero mencionar. Es decir, que el edificio ya no se concibe como un elemento aislado. Es decir, cada vez más que sea en centros urbanos o rural, se considera el edificio como un sitio que es un sitio donde tiene que llegar la energía, pero un sitio donde también se puede hacer instalaciones, se puede gestionar flujos energéticos entrantes o salientes, y que es un elemento, un nudo de una malla que puede ser más o menos grande, es decir, que puede ser redes pequeñas, locales, por ejemplo, en comunidades o sitios aislados, o redes más extensas, por ejemplo, como en Francia, donde la red, la malla es completamente, cubre todo el territorio. Entonces, ese es el concepto de Smart Grid que contiene redes inteligentes. Eso ha sido un invento de las empresas de producción de energía, que quieren tener posibilidad de gestionar de manera más inteligente las redes, porque a veces tienen más energía que lo que se consume o viceversa. Entonces quieren tener la posibilidad de entrar dentro de las casas para controlar lo que se hace y poder almacenar energías, a lo mejor sin que lo sepa la gente, ¿no? Pero también dentro de eso podemos desarrollar el concepto de Smart Buildings, es decir, edificio inteligente, con todo lo que es la gestión centralizada del edificio, controlando la ventilación, las aperturas, las cortinas, etcétera, etcétera. Pero también está el concepto, nuestra universidad está muy involucrada en esto, el concepto de Smart City, es decir, que se extiende el concepto de Smart Grid a una ciudad entera, en lo cual, pues, hay edificios, hay sistemas de colección de captación de energía renovable, porque en estos conceptos existe, bueno, está previsto el rol importante de las energías renovables. Está también, lo comentaba esta mañana, lo de los vehículos eléctricos, que también está integrado
en esos conceptos. Estaba puesto las definiciones de esto. Quería mencionar, por ejemplo, como ejemplo, una tesis que dirijo una chica nigeriana también, que está trabajando sobre la optimización de una red, un smart grid, un pequeño smart grid para comunidades. Entonces, optimizando diferentes fuentes de energías, la mayoría renovables, pero también con un complemento no renovables, un generador diésel, para alimentar varias comunidades con usos, que es cargar teléfono, tener un poco de luz por la noche, etcétera, etcétera. Yo creo que tenía muchas otras cosas que comentar, pero me voy a parar. Gracias.